Esto está específicamente en el considerando 10, donde dice exactamente eso. Y entonces eso nos produce una cierta perplejidad, porque en otros casos de aborto, por ejemplo, el famoso fallo Roe versus Wade de Estados Unidos del año 73, la discusión era cuándo empieza la vida. Entonces la Corte Suprema de los Estados Unidos distinguía primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. En el caso no se pone en discusión cuándo empieza la vida. La vida empieza en la concepción, sí, estamos todos de acuerdo, considerando 9 al 13. Pero a partir de ahí dice, bueno, sin embargo, la vida cede ante esta situación de la mujer. Y para nosotros eso es un peligroso antecedente, porque es como introducir un quiebre en la sistemática de los derechos humanos. O sea, el derecho a la vida es un derecho fundamental, que no admite quiebres, que no admite excepciones de más o menos. Yo puedo reglamentar la propiedad. Puedo decirte que tu propiedad vos no puedes edificar más allá de 3 pisos, 4 pisos, o que es una zona residencial y no puede ser más de 1 piso. Pero en el tema del derecho a la vida no hay reglamentación. Entonces, para nosotros, este sería el punto que no llegamos a comprender del análisis de la Corte, porque no está en discusión cuándo empieza la vida, no está en discusión que hay una persona por nacer, es más, llega representada la persona por nacer al alto tribunal y se retira sin derechos. O sea, la persona por nacer se retira de la Corte, el estrado judicial, sin derechos. Me parece que se podrían haber buscado soluciones para los casos de mujeres violadas, soluciones que apunten a salvar las 2 vidas. Eso es lo que nosotros sostenemos. O sea, creo que tenemos que ser creativos y, por así decirlo, esforzadamente trabajadores en tratar de salvar las 2 vidas. ¿Y cómo sería salvar las 2 vidas? Porque hay una vida que es el resultado de una violación. Sí. La madre fue violada. Sí. ¿Está claro? Es un trauma muy fuerte. Exactamente. Tener un hijo de un violador es terrible, es un hijo no querido. Exactamente. ¿Cómo se salvan las 2 vidas? El punto es el siguiente, si nosotros como sistema, si el máximo tribunal está diciendo que hay una vida humana en ese niño por nacer, la pregunta ¿es legítimo quitar la vida? ¿Por qué no pensar en acompañamiento, asistencia a la víctima de la violación, que le permita llegar al término con el embarazo? Y después, si ella realmente tiene un trauma psicológico tan importante, bueno, y no sumarle un problema con el tema del aborto, sino que darle una cuestión con adopción. Me parece que se podía pensar un camino alternativo que no significara una opción por quitar la vida al niño por nacer. Me parece que eso es una opción creativa en una sociedad que apueste por la vida. Pero bueno. Para llevar un chico en la panza de un violador, 9 meses, es el peor castigo que se le puede hacer a una mujer. Claro, pero el hecho está, o sea, yo no es que uno quiera negar ese hecho, pero sí, sin embargo, el hecho está, digamos, o sea, yo no puedo condicionar la vida según el origen de la concepción. ¿La mujer violada no tiene ningún derecho? Sí, por supuesto, tiene derecho y hay que poner todos los medios de asistencia y todos los medios, y para eso hay varios proyectos en el Congreso apuntando justamente a erradicar, a trabajar sobre para favorecerlas con ayudas estatales, para ayudas psicológicas, ayudas médicas, ayudas asistenciales integrales, pero que apostemos por la vida, digamos. O sea, porque la pregunta sería, ¿hay ciertas etapas de la vida que podría ser quitada? ¿Podemos durante ciertas etapas de la vida de un ser humano quitarle la vida? A mí me parece que no. Creo que eso es un quiebre al sistema de los derechos humanos. ¿Gil Domínguez? Bueno, no, en realidad lo que se da acá es una situación de colisión de derechos. Yo concuerdo con Nicolás que a partir del momento de la concepción hay un derecho a la vida que debe ser tutelado, pero la cuestión es que cuando se genera una colisión de derechos. Y el derecho comparado, España, Alemania, Italia, Francia, han establecido frente a esta situación que frente a una colisión de esta naturaleza se permite que prevalezca en ese caso el derecho de la mujer porque consideran que tiene más peso que ese derecho a la vida primigenio en una primera etapa de evolución. Y esto ha sido convalidado por todos los tribunales constitucionales. O sea, si yo no entiendo mal, estos tribunales están queriendo decir que no son 2 vidas iguales. No, sí, que a priori tienen la misma jerarquía, pero en una situación de colisión se tiene que resolver porque es un tema trágico, porque o se continúa o no se continúa, y tiene más peso el derecho de la mujer. ¿Y por qué tiene más peso el derecho de la mujer? Porque el derecho, especialmente el derecho penal, que es la expresión más coactiva y violenta del Estado, no puede imponer conductas supererogatorias a una mujer. Esto es,
Es decir, Nicolás decía, hay que acompañarla. Bueno, si la mujer quiere ser acompañada, porque si la mujer no quiere ser acompañada, se le impondría mediante la amenaza de una condena penal que cambie su estado y pase de ser de mujer a madre y tenga que asumir una conducta supererogatoria. Y el derecho no puede exigir conductas supererogatorias a nadie, y menos mediante la vía penal, y mucho menos cuando hay una colisión de derechos claras, como está planteada en este caso. Ferrier, hace mucho tiempo que uno viene escuchando, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo, que la Iglesia debería ayornarse a muchos cambios que ha habido en la sociedad, insisto, no solo aquí, sino en otros países. En la propia Italia, por ejemplo, donde está la sede de la Iglesia, y en muchos otros países. Es probable que esta decisión que haya tomado la Corte, además de manera unánime, una Corte que no es muy adicta o es poco propensa a pronunciarse sobre casos espinosos y que casi siempre esquiva, esto es una opinión muy personal, haya sentido que la sociedad estaba reclamando esto, que es como una suerte de cambio o de viento o de ola que está viniendo, y los jueces se subieron para no quedar de espaldas a la sociedad, o no es así. Porque uno se pregunta, este es un tema del cual se viene hablando recurrentemente, estuvo sobre el tapete con la chiquita esta de Entre Ríos, no recuerdo el nombre, que finalmente la madre desistió de hacer alguna acción judicial para que su hija pudiera abortar. Ahora ocurrió el tema en el sur del país, y parecería que hay un cambio en la sociedad, no en este sentido, sino en muchos otros, que le están diciendo a la Iglesia, bueno, hay cosas que ya no son como hace 200 años. Usted me va a decir que la vida es la vida, yo ya lo sé. Pero la pregunta es, ¿puede ser que la Corte haya querido acompañar lo que entendió que era un reclamo de una buena parte de la sociedad? Bien, frente a una sociedad, perdón, entiendo. En una sociedad donde lo cual los gobiernos ni la propia justicia no pueden controlar nada, porque ya sabemos que cuando se detiene, las pocas veces que se detiene un violador, nos enteramos que ya había violado otras veces, o el que mató ya había matado. Digo, una sociedad que no ofrece demasiadas posibilidades para que estos casos no ocurran. Quisiera empezar por ese último. Primero, la opinión de la Iglesia, desde el punto de vista institucional y jerárquico, hay que dirigirla a los obispos. Yo en este caso hablo como laico y profesor, sí, cierto, y bueno, en definitiva soy abogado y he hecho mis estudios en Derecho y Bioética, así que desde ahí puedo hablar yo. Creo que el caso mismo que es trágico, que la violación se dio al interior de la familia, un padrastro, y si, como muchos otros de los casos que han sido judicializados, han sido problemas de disfuncionalidades al interior mismo de la familia, nos señalan que hay una crisis cultural que conlleva a la familia, a la vida, al matrimonio y a una serie de valores, diríamos, que están en crisis. Entonces, para mí, la mirada de la Iglesia, que tiene una sabiduría bimilenaria, es una mirada de largo plazo de una cultura de la vida. Siempre la Iglesia ha vivido tiempos donde su opinión fue minoritaria y eso nunca la ha achicado, diríamos, en términos de poder seguir contribuyendo a los debates. Y creo que los católicos, yo soy católico, creo que los católicos tenemos derecho a aportar en esos debates y señalar ciertos valores que entendemos que están en juego. Cuando miramos el tema del aborto, seamos sinceros, el debate no está haciendo los casos de violación. El caso de violación se usa a veces mediáticamente como caso dramático, pero el proyecto que se discutía en el Congreso el año pasado era un proyecto de aborto libre hasta la semana 12 por cualquier causal, por discapacidad de los niños. Para disparar otras cosas. Entonces, también a veces es poco leal en términos de honestidad. Porque, por ejemplo, bueno, nos sentamos acá y discutimos... Pero acá la Corte se cuidó de hablar de violaciones. Por eso empecé diciendo que este es un caso limitado a este supuesto, al del 86 hizo 2, y el mismo ayer el presidente de la Corte dijo, ojo que esto no abre la puerta a la legalización, en declaraciones que fueron prudenciales y que salió a decir, bueno, esto no abre el caso, qué sé yo, en un fallo que es controversial, por supuesto, por mismos quiebres. Entonces,
creo que la mirada que los católicos aportamos al debate es una mirada de señalar ciertos bienes que tienen que ver con la vida, con la familia, con la persona como eje de la vida social, y que enriquecen a la cultura, y que al contrario pueden ser que hoy sean minoritarios, al menos en ciertos sectores de las grandes ciudades. Porque no por nada, durante la época de elecciones, el tema del aborto no se trata en el interior del país. Porque mucha de la sensibilidad es consciente del valor de la vida. Sí, por eso la presidenta, entonces, que tiene un gran olfato político, hay que ver. Nunca se pronunció de acuerdo con eso. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es una cosa, en el ámbito si vamos a sincerar. Además, te aviso que ya, como según edad le pero, pasó a Longobardi, no hay problema, acá no va a pasar. Pero el tema es así. Una mujer católica de dinero que es violada, practica el aborto porque tiene dinero. No se entera ni el vecino. No se entera ni el vecino. Entonces, terminemos también con la hipocresía de condenar a la mujer de escasos recursos que, si es violada, no le queda otro recurso de ir al hospital público y plantea lo que dijo aquí. Igual me parece... Además, con un agravante, en muchos de estos casos que decimos, son abortos que terminan siendo no el producto de una violación, sino de una relación consentida de la cual después surgió el arrepentimiento. Aparte, pero digo... Ahí sí, ya estamos pero en igual sí, ¿no? Para ir cerrando. Quería agregar algo y para ir cerrando. Me parece que uno no le tiene que pedir a la Iglesia que se ayorne, uno tiene que respetar los dogmas de la Iglesia y los dogmas de fe existentes. Y eso es lo que hace el fallo de la Corte. El fallo de la Corte dice que cada mujer violada tiene la capacidad para decidir conforme a su plan de vida y sus creencias si quiere abortar o no quiere abortar. Es un derecho, es un derecho, no le impone absolutamente nada. Y me parece que a la Iglesia, a los dogmas de fe, la democracia constitucional y pluralista los tiene que respetar y no tiene que pedir ningún tipo de ayornamiento. 10 segundos. ¿Esto abre la canilla para otras cosas o no en esta materia? Entiendo que hay un quiebre en el respeto al derecho a la vida, pero que en el fallo de la Corte de ayer está acotado a un supuesto de hoy vigente del Código Penal. Ojalá ese supuesto se reforme en el futuro. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ha sido una conversación muy enriquecedora porque, bueno, son temas que dividen a la sociedad argentina, a los partidos políticos, esos temas transversales, como decimos. Y creo que la aclaración del doctor de que esto no es que la mujer violada está obligada, sino que es un derecho, es muy importante subrayarlo para evitar la confusión, ¿no? Si no parece ser de que estamos promoviendo o la Corte promueve el aborto, sino que está señalando el derecho a la mujer a decidir si quiere o no quiere abortar en estos casos. Bueno, nosotros nos vamos, ojalá que la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina en el futuro inmediato se pronuncie sobre otros temas muy de fondo que está esperando muchísima gente, jubilados podríamos decir uno. Y bueno, jubilados hay varios temas, bueno, sacó el tema Badaro, otros fallos importantes. Que el presidente de la Corte no sea malinterpretado cada vez que habla, porque últimamente habló y después realmente tuvo que salir a aclarar cosas que él mismo había dicho. En fin, ojalá que más allá del debate que hemos tenido acá, sea el punto de partida para que la Corte Suprema también se ayorne y se ponga a tono con algunas cuestiones que tienen que ver, que alcanzan a muchísima gente en la República Argentina. Nos vemos el miércoles. Así es. Aquí en Metro. Chau.